Acá la influencer sacándose fotos con los niños de todo el Tulou. 6:30 de la mañana, se arranca temprano porque estamos yendo a... Ver los Tulou. ¿Qué son los Tulou, Lucas? Tulou son edificios de tierra. Tu es tierra y Lou es como edificio. Muy bien. Y como dato, son generalmente circulares y se construyeron hace más de 1000 años, parece ser, por una etnia que se llamaba Hakka, que es como de la región. Tiene esa forma y esa estructura porque se querían como defender de posibles guerras. Eran como más de defensa, más que de ataque, por así decirlo. Es una cosa súper típica de venir a ver por esta zona, por Fujian, por la provincia. Y desde Xiamen el viaje no es largo, son solo 50 minutos. Así que es por eso que venimos también a esta ciudad. Veremos cómo llegamos porque estamos medio perdidos, desinformados. Vamos a ir hasta Nanjing, que es una ciudad que queda cerquita. Y veremos. Ahora sí, llegados. Fue un viaje muy ameno. Obviamente me dormí. Todo el viaje, 50 minutos bien aprovechados. Y ahora vamos a buscar el supuesto bus que nos lleva a los Tulou, que no sé dónde estará, ni cuánto cuesta, ni a qué horario sale. O sea, no hay información en internet en ningún lado. ¿Qué bus ni bus? Acá nos encargó uno que nos ofreció su auto por 40 yuanes cada uno, somos 3. Son 50 kilómetros, así que nada, está bien. Eso, más cómodo. El taxista nos dio esto, o sea, en todos los recorridos que se pueden hacer, el A, el B, el C o el D. Nosotros queríamos recorrer estos Tulou, que son los de los 5 elementos, así que nada, vamos a hacer todo este recorrido. Está este, como acabo de decir, después el Tulou más grande, y después hay como una village cerquita, que parece pintoresca. Así que nos vino re bien que habernos encontrado, honestamente. Parada técnica para comprar los tickets. Nos está esperando el taxista, tenemos que ir a comprarlos y después volvemos. Calculo que será por acá. Flashy, el taxista nos dejó nada más acá para comprar el ticket y no nos va a llevar hasta los Tulous. Así que ahora sí vamos a tener que tomar un bus seguramente. Pero bueno, nos costó para hacer el recorrido A y B que mostré, o sea los dos, 90 yuanes la entrada. Así que está bastante bien. Pero bueno, ahora queda ver cómo llegar. En la búsqueda del bus. Ahí dice como departure, o sea que debe ser por ahí. El tema ahora es ¿a qué hora salen? La gran pregunta. Ahí dice los precios y vamos a tener que pagar, parece que 15 por el bus. Pagados los 15 yuanes, allá nos esperan los buses, parece que no anda ni el loro, así que vamos a ser los únicos 3. Mejor igual. Vamos a ver cuál hay que tomarnos. Y uno que tiene hambre. Comiendo todo el día. Pasa a las 9 de la mañana. Bueno, resumiendo lo que hicimos hasta ahora. Fuimos de Xiamen a Nanjing, la estación de tren. 50 minutos nada más, bastante cortito. De ahí, ¿qué hicimos? Nos bajamos en la estación de trenes y nos tomamos un taxi por 40 yuanes cada uno. Hasta lo que es la ticket office, básicamente. Es como la zona de Nanjing de los Tulou. ¿Y de ahí qué estamos haciendo ahora? Primero compramos los tickets, pagamos 90 yuanes cada uno, que incluye 6 lugares. Y ahora estamos en el bus esperando a empezar el recorrido. Y supuestamente nos dijeron que es como 1 hora por cada uno de los lugares. Así que vamos hasta donde llegamos porque tenemos tiempo hasta las 7 más o menos. Sí, o sea, son tipo las 9:30. 5:30 tendremos que estar volviendo más o menos. Aprox. Así que veremos cómo resulta, pero por ahora todo perfecto. Bien. Bueno, después de sacar unas pics por allá arriba donde se ve como la panorámica, estamos bajando a ver los Tulou desde cerca. Igual fue una fiaca. Olis. Faltó contar que le quisieron hacer una entrevista en chino y no se animó.
Ese gato no está ¡Cállate! saliendo. No, una vergüenza. Pero nada, fue una fiaca porque estaba lleno de fotógrafos arriba, como que era su laburo, obvio. Pero hay comida. Y no dejan sacarte fotos ahí abajo, como que monopolizaron el lugar. Desde acá ya se ven. Más de cerquita. Sesión de fotos con gente local. Ah, va. 妹，吃完了没？ Primer recorrido finalizado. Opiniones. La primera impresión, bien, o sea, era lo que esperábamos. Pero después, como eran 5, como que en algunos iba cambiando la forma, pero básicamente lo mismo. Son muy parecidos. Como vive gente hoy en día ahí, como que nada, está toda la ropa colgada, es como su casa, básicamente. Claro, o sea, sí, bien ahí. makes sense. Pero bueno, para sacar pics, como me gusta a mí, not the place. Pero bueno, todavía nos quedan algunos más, así que veremos. Vuelta al bus que nos está esperando. Y acá paramos en un spot para unas pics. Se ve lindo también. Y este es el Tulou más grande. Ahora vamos a ver por dentro cómo se ve. Tercera parada de este recorrido. Vinimos como a un pueblito, ¿no? Sí, una especie de village, aldea. Sí. Empezamos a caminar hace 5 minutos y ya nos perdimos 3 veces. Es que es re difícil orientarse, no hay un cartel, nada. No. Y no hay nadie encima como para decir, bueno, seguimos a los turistas o algo. O sea, Somos 4 nada más, o sea. ni el loro, 5, pero bueno. Sí. Ahora están nuestras amigas de Shanghai. Así que eso, vamos a ver si encontramos el lugar lindo, porque esto... en el Tulou, que es rectangular, que es como más raro, o sea, generalmente son... Son todos circulares y como que la forma es como toda redonda adentro y es fácil de recorrer. Acá hay como varios callejoncitos. Sí, está más raro. Está bueno. Así que vamos a dar Dux para adentro. Acá la influencer sacándose fotos con los niños de todo el Tulou. El influencer Lucas Araujo. Ahí con los niños. Pasión de multitudes.
¿Cuál? ¿Qué quiere La decir? OAI, extranjeros. Otra vez, pero acá Pero zarpado. todo el tiempo. Y hoy nos pidieron fotos, así que en la próxima las vamos a empezar a cobrar, ¿no es cierto? Sí, para mí tipo 10 yuanes mínimo la pip. Mínimo. Somos los únicos, ¿sabes? Que hay otros. Literal. Tipo, No. los únicos. Todos chinos y nosotros. Siendo las 5:30 de la tarde, podemos dar por concluido el tour de los Tulou y todas estas villages que vimos. Opiniones. Nos llevó menos tiempo del que pensábamos, la verdad. Pensamos que íbamos a terminar tipo 6 de la tarde, pero no, terminamos un rato antes y eso que estuvimos descansando acá bastante tiempo. Sí. Se puede hacer los dos recorridos en un día, o sea, no es necesario venir 2 días diferentes. O sea, como si venís temprano, te alcanza re bien el tiempo. Exacto, nosotros llegamos a las 8 y pico al final y lo hicimos re bien. O sea, no nos llevó nada. Claro. Y aparte fue re práctico, fue todo como en colectivo y hicimos caminatas cortitas, entonces como que... Sí, colectivo y taxi también un poco. Eso. Pero no eran caros igual. Así que nada, me parece que la idea de salir desde Xiamen, venir y volver a Xiamen, no está mal. O sea, no es tan caro tampoco, los tickets no costaron mucho. No, y aparte pensamos que nos quedaba re lejos, o sea, habíamos calculado tipo 3 horas para venir y 3 horas para volver, pero fueron 2 horas como mucho, un poquito más. Porque enganchamos el taxi justamente. Claro, eso. Que de nuevo no fue caro, fueron 40 yuanes por persona, éramos 3. Así que eso, la verdad que estuvo lindo el paseo, muy ameno, o sea, no te cansás. Y ahora estamos volviendo a la estación de tren a ver si podemos cambiar los pasajes con Los horario tickets. más temprano. Claro, Sí, porque sacamos exactamente. 7:30 de la tarde, porque nada, como dijo Lucas, pensamos que iba a tardar más. Vamos a ver si podemos conseguir una de 5:30, así volvemos antes a Xiamen. Ya nos quedamos el resto de la noche y a la mañana partimos para... Shenzhen. Así que los vemos en el próximo video.